Como os dijo Juanra, este año estuvimos haciendo un proyecto que se llama SmartPort, en colaboración entre CITEC y varios grupos de caminos y el laboratorio, en el que hicimos dos cosas. Hicimos un estudio del movimiento de los barcos en el puerto exterior de Arteixo, en Langosteira, y en San Diego, en Repsol. Y además hicimos un estudio del rebase en Punta Langosteira. El rebase es cuando el agua pasa por encima del dique y, como podéis pensar bien, eso es un problema en el puerto. En cuanto al movimiento de los barcos, hay distintos movimientos, verticales, horizontales, giros, etc. Y puede ser un problema en las labores de carga y descarga del material. Hay una normativa, sino recomendaciones del Estado, que estipula cuánto tiene que ser este movimiento y giro durante las labores de carga y descarga, dependiendo del tamaño del barco y del material que se esté descargando. Hay aparatos que nos permiten medir esto, pero son muy caros, cuestan varios cientos de miles de euros, y nosotros lo que hemos hecho es integrar diversas técnicas, como puede ser la visión artificial, unidades de medida inercial y distanciómetros, células de carga, datos de marea, condiciones meteorológicas, etc., para determinar lo mismo. Nuestro presupuesto era mucho más reducido, por lo que todo esto fue hecho en casa. Muchos aparatos que integramos nosotros, hardware que se desarrolló, etc. Os voy a explicar tres de ellos. El primero es la visión artificial. Teóricamente, esto es un escenario ideal. Tenemos dos posiciones perfectas, visión clara, que podemos enfocar el barco. Usaríamos dos cámaras, en nuestro caso usamos dos cámaras reflex, una en popa y otra en proa, y lo que hacen es grabar sincronizados el movimiento del barco. Después, una vez sabemos la escala del barco real, podemos determinar el movimiento del barco en un punto concreto que nosotros queramos, extrapolando los datos. Como los barcos normalmente las labores de carga y descarga duran 4 o 5 días, una semana, nos genera un problema muy grande de volumen de datos. Lo que hicimos en vez de grabar vídeos es tomar imágenes cada segundo, pero aún así teníamos que ir cada día a recoger las tarjetas SD y volver a poner otras nuevas. Para el seguimiento de estos puntos del barco no hemos usado marcadores ni nada, es un marcado manual, no usamos dianas en los barcos ni nada, es marcado manual y se usaron técnicas de block matching modificadas para hacer el seguimiento de estos puntos. Esa es la situación ideal. La real es esta, donde tenemos que ubicar las cámaras, son torres de 30 metros de altura, para lo que tuvimos que hacer un curso de trabajos en altura y subir por una escalerita estrecha cargados, así, trabajamos así, y tuvimos que hacer incluso las cajas, abrazaderas, todo lo tuvimos que desarrollar nosotros. Para que os hagáis una idea de la escala, eso, lo que veis colgado de la grúa, es una pala que meten dentro del barco para poder sacar el resto de material que queda dentro. El barco tiene unos 200 metros, en el puerto es todo enorme, va a haber grúas que nos imposibilitan usar las cámaras, que se mueven, pasan por delante, montañas de carbón, es un problema bastante grande. El resultado de todo eso, os lo voy a enseñar en un vídeo muy rápido, es algo parecido a esto. No se aprecia muy bien, pero bueno, aquí hay un punto, que sería un vector, no se ve el color azul, pero bueno, es un punto que se sigue, y un vector nos determina el movimiento en píxeles de la imagen, y esto después trasladamos a una escala real, sabiendo las dimensiones del barco, y ya sabemos el movimiento real en metros. Aunque parezca que se mueve muy rápido, esto es un vídeo hecho de imágenes de segundo en segundo, o sea que el movimiento es mucho más lento. Otro de los aparatos que usamos es esto, es un IMU, que es un medidor inercial, que tiene giroscopios, acelerómetros, magnetómetros, y en este caso barómetro también para determinar la altura. También se desarrolló aquí, es este cacharro. Y lo que se hacía es dejar en el puente del barco este aparato en el eje del barco durante varios días también. Queda registrando el movimiento y después eso se integra con los datos de visión artificial. Otras cosas que usamos, esto en concreto es en Langosteira, son distanciómetros láser, el láser es esta parte de aquí. Tuvimos que hacer también los cajones, se usan baterías y arduinos para registrar los datos durante varios días. Y en San Diego no pudimos usar esto por temas de seguridad, el láser no les gusta con la gasolina ni nada de eso.
y requiere trabajo de precisión para instalar y se quedaría algo así. El resultado, después de integrar todos estos datos, corregir los datos de movimiento con marea, datos meteorológicos, etc., pues sería algo así. Una línea que nos dice cuánto debería moverse el barco como mucho, que vemos que se sobrepasa en este caso. Este sería el movimiento de alteada del barco, que es el movimiento vertical. Y lo que observamos es que las normativas actuales están bastante desfasadas, no se basan en datos reales, porque durante estas labores, durante este movimiento, que está muy por encima del estipulado, estaban operando tranquilamente. No había ningún problema, nunca se plantearon parar, o sea que no hay ningún problema. Otra cosa que hemos hecho es el estudio del rebase en Punta Langosteira. Sabían que tenían rebase, o sea, el agua les pasaba por encima del dique, hicieron obras para intentar corregir esto, pero no sabían ni por dónde, ni cuánto, ni si era un problema muy grave. Hicimos algo tan sencillo como instalar cámaras en diversos puntos del puerto, uno en el exterior, esto es la cantera del puerto, si no lo conocéis está a unos 3 kilómetros de distancia, estos son 3 kilómetros, otras 3 en el interior del puerto, en la torre aquella que visteis, y otra se llama el Martillo, que es, digamos, una parte de abrigo del puerto. Se instalaron, como os digo, 5 cámaras, y también tuvimos problemas por el volumen de datos que se generaba, eran casi unos 4 terabytes de vídeos al mes, estuvimos 5 o 6 meses grabando y clasificando estos vídeos. Eran cámaras normales, comerciales, la instalación fue bastante manual también. Y os voy a poner un ejemplo de lo que hemos capturado. Este es un ejemplo de lo que pasa en el puerto. Estos son de esta punta aquí más o menos unos 3 kilómetros de distancia. O sea, como os imagináis, el problema es bastante grave. Cuando vieron el vídeo se asustaron, que no sabían que era así y posiblemente este año tengamos que seguir estudiándolo. El procesado de los vídeos fue bastante manual de momento. Consistió en coger los vídeos, trocearlos, ver los datos de marea en ese momento y como resultado hacer un cuadro de alertas que les dice bajo qué condiciones, de altura de ola, dirección del viento, velocidad del viento, etc., pueden o no pueden operar, porque va a haber un rebase, dependiendo de la magnitud del rebase, si es un rebase grande, son salpicaduras, etc. Como futuros pasos haremos un sistema de clasificación automático y posiblemente de cuantificación del rebase, aunque sea estimativo, para evitar ese trabajo que llevó meses. Trocear vídeos y ver horas y horas de vídeo es bastante laborioso. Y eso es todo.